de los virus más letales azotó África Occidental en 2014, el ébola. El mundo vivió en 2014 la epidemia de ébola más grande que se ha registrado en la historia. La declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional alerta al mundo sobre la necesidad de una alta vigilancia de posibles casos del ébola. Expertos en salud internacional ya reconocían que la enfermedad se encontraba fuera de control en los países africanos. Todo el país es zona roja. En esa circunstancia empezó el trabajo de los médicos cubanos. Un avión trae a Sierra Leona lo que más se necesita para combatir el ébola: médicos y enfermeros. El contingente de profesionales cubanos llegó este jueves a Freetown. Son 63 médicos y 102 enfermeros con más de 15 años de experiencia. En su mayoría ya han cumplido una misión médica fuera de Cuba, sobre todo en África. La primera alerta surgió a finales de marzo, cuando las autoridades de Guinea confirmaban que la enfermedad hemorrágica había causado la muerte de 59 personas desde el mes de enero. En ese momento, el personal sanitario de la nación africana alertaba sobre el virus con una tasa de mortalidad entre el 60 y el 90% de los casos. Una delegación de 256 enfermeras y médicos cubanos acudieron prestos a combatir esta epidemia. Sin embargo, las sanciones económicas contra la isla impiden que el contingente reciba a tiempo recursos para garantizar su alojamiento y la comida. Las imágenes eran aterradoras, ese primer momento que los propios médicos narran, encontraban a las personas muertas en las calles, nadie se atrevía a recogerlas porque eran muy contaminantes, no había posibilidad de instrumentos todavía para hacer ese tipo de recogida. A los hospitales, a los primeros hospitales a donde fueron, los enfermos estaban amontonados. A veces algunos se caían al piso de la litera o del canapé y se quedaban en el piso tirados. Cuba enviará a 165 profesionales a África Occidental para combatir el ébola. En la sede de la OMS en Ginebra, el ministro cubano de Salud anunció que los profesionales llegarán a Sierra Leona a principios de octubre. El mayor contingente de especialistas que se envía a la región cuenta con amplia experiencia. La directora de la OMS, Margaret Chan, y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han aplaudido la iniciativa y esperan que otros países imiten a Cuba. África necesita 500 médicos y 1.000 cuidadores más para vencer una epidemia con la que el dinero solo no puede acabar. Cuando arribamos a Sierra Leona, la situación era crítica. Un número importante que incluso no se era capaz de determinar con certeza, pues las estadísticas que ofrecía el sistema de salud de Sierra Leona no eran ni cercanas a los reales, pues no existían unas instituciones dedicadas a la atención especializada a los pacientes con ébola. Estas instituciones se comenzaron a crear cuando nosotros arribamos. De hecho, se decía que más del 50% de los profesionales médicos de Sierra Leona que existían en el momento del inicio de la epidemia habían perdido la vida. Y el resto, un % importante, se había retirado por el temor de correr la misma suerte que sus compañeros. Mi libro se llama Zona Roja porque es la impresión de un país, primero, al que muchos países del mundo le han cerrado las puertas, ¿no? Porque le temen, saben que es un lugar contaminante. Es decir, las fronteras se cerraban. Era una situación, repito, que reproducía las películas de Hollywood más tétricas, ¿no? Que se podían hacer y pensar. Es decir, ese era el cuadro, un cuadro aterrador. De hecho, el hospital Kennedy, que era un hospital grande, estaba cerca de la residencia. Estoy hablando de Monrovia, en Liberia, de los médicos. Quedó vacío prácticamente. Estábamos conscientes del riesgo que íbamos a asumir, pero nos sentíamos preparados. La preparación fue muy adecuada, fue bastante
insistente en mantener nuestra seguridad. Debíamos hacer lo que fuimos a hacer allí como parte de la tarea, pero cuidándonos sobre todas las cosas. El médico cubano que enferma de ébola, que después se recupera, lo hace porque son notificados de que hay enfermos de ébola que iban a ser trasladados hacia el hospital y que por el camino la ambulancia los había soltado en la cuneta cerca del hospital, y estos médicos fueron hasta allí, los cargaron y los llevaron. Ahí es que enferma el médico cubano en ese momento. La protección al trabajador de la salud es lo principal. Desde los inicios de la cooperación, protección que se hizo más evidente cuando se prepararon nuestras brigadas para partir a África, a estos 3 territorios que estuvieron más afectados con el ébola, y donde se montó aquí en el centro un sistema de preparación de cómo tenían que ponerse los trajes, de cómo tenía que ser la protección individual de cada uno de ellos. Se enviaron varios epidemiólogos para que los asistieran en cómo evitar un contagio en estos países. De ahí que nosotros aquí montamos un curso con el IPK, que es el centro rector de este tipo de enfermedades infecciosas. Y los profesores del IPK hacen un proceso de preparación previo a la salida de cada una de las brigadas, en la que se le enseña cómo usar los productos para desinfectarse, cómo utilizar las máscaras, los trajes protectores, cómo deben retirarse estos trajes una vez que salgan de las zonas rojas y de la atención directa al paciente, además de las preparaciones en los protocolos de actuación, en los tratamientos que deben utilizar, en cómo debemos nosotros protegernos en las zonas donde estamos de descanso. Esto es un elemento que nos da la medida que la preparación es una preparación sólida y que nuestros profesionales están preparados para enfrentar esta epidemia o cualquier otra epidemia o cualquier otro desastre que se pueda originar en el mundo y que las naciones nos soliciten. Allí estaremos. Todas las tareas y las prácticas que hemos recibido tanto en Cuba, teórico como práctico acá, se ha ido aplicando y nos estamos desenvolviendo y desarrollando bien. Claro, cuidándonos, llevando todas las medidas a cabalidad. Trabajan con los uniformes PPE durante 1 hora, porque no se puede aguantar más tiempo, pero con turnos constantes aseguran que los pacientes estén acompañados de médicos y enfermeros durante las 24 horas del día. Los médicos y enfermeros cubanos trabajan con otros 15 médicos anglosajones movilizados por Save the Children, como la epidemióloga irlandesa Carrie Garavan, quien ha señalado que los cubanos son maravillosos. El médico cubano fue a salvar vidas, no fue a ver morir a la gente. Si era frustrante para ellos al principio la enorme cantidad de fallecidos, niños, personas jóvenes, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, se dieron cuenta que era imprescindible canalizar las venas. Y hay que decir que no solo lo hicieron los enfermeros, lo hicieron los médicos. Es decir, de pronto no había división, el trabajo de esa división, no, el médico no hace tal cosa, lo hace solo el enfermero. No, allí no, lo hicieron todos, lo que había que hacer. Y cuando el médico tenía que limpiar al enfermo, que lavarlo, lo lavaba y lo limpiaba, como un enfermero. Porque el problema no era un problema de división del trabajo, era sencillamente luchar por la vida de cada individuo. A esto se le fueron incrementando cambios que fueron necesarios en el protocolo de atención a los pacientes, cambios que fueron iniciativas nuestras del personal cubano. Por ejemplo, la hidratación que se utilizaba en estos pacientes era una hidratación oral. No se utilizaba la hidratación intravenosa, la hidratación parenteral como tal. Pero veíamos que muchos niños, muchos pacientes no toleraban la vía oral, pues estaban inconscientes y irremediablemente fallecían. Entonces hicimos la propuesta de la vía intravenosa y inicialmente no se nos aprobó por el riesgo que existía de canalizar la vena a estos niños. No estaba dentro del protocolo, pero fuimos poco a poco convenciendo
con nuestro hacer. Fuimos colocando hidrataciones y veíamos cómo aquellos niños, una vez que le colocábamos, a los que se le lograba colocar la hidratación, en pocos minutos, en una hora ya su estado general cambiaba y por supuesto su evolución y su pronóstico iba a ser más favorable. De hecho, fue más favorable, llegando a estar incluso más de 18 días sin muertes por ébola, una vez que se insertó esta terapia, la hidratación intravenosa en los niños. Y no fue en una sola ocasión que los profesionales cubanos de nuestro estipendio compramos esa bolsa de sangre que en la mayor parte de los casos salvó la vida de ese niño. Esas fueron cosas que marcaron y que posteriormente se oficializaron en el protocolo de actuación ante la enfermedad por el virus ébola por la Organización Mundial de la Salud. Fuimos los cubanos los que introducimos estas terapias que, como podrán darse cuenta, contribuyeron a la solución paulatina del problema y a la disminución progresiva de los casos, a tal punto de cuando terminamos nuestro trabajo eran muy escasos los casos de ébola que teníamos en los 3 países que se trabajaban. El trabajo de Cuba incluso ha sido elogiado por Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense John Kerry reconoció este viernes la lucha emprendida por la Brigada Médica Cubana contra el ébola. Cuba, un país de apenas 11 millones de habitantes, ha enviado 165 profesionales de salud y prevé enviar cerca de 300 más. Nos íbamos conscientes de que podíamos morir, pero no por locura, sino por convicción, por eso que tenemos los profesionales de la salud cubanos y de otras especialidades también. Sentimos que era necesario, que si no lo hacíamos, aquel país estaba condenado, aquel país y los demás que estaban también enfrentando la situación, estaban condenados a desaparecer poco a poco. Realmente el principal aporte de otros países fue tecnológico. El aporte en laboratorio. Por ejemplo, el ejército norteamericano construyó hospitales de campaña. Por cierto, los médicos cubanos contribuyeron con ellos. Hubo una relación de ayuda mutua en la que los médicos cubanos indicaban a los epidemiólogos las mejores condiciones para que entrar y salir a un hospital de este tipo, ¿no? con características muy especiales. Hubo buenas relaciones con los franceses, los italianos, los ingleses. Por ejemplo, hay un hospital en Sierra Leona que estaba dirigido por el ejército inglés. Es decir, el jefe era un coronel jubilado del ejército inglés, tenía un segmento que era para los ingleses. Y el segmento más grande del hospital para atender a los africanos, donde trabajaban los médicos cubanos y algunos de la unidad africana, ¿no? De la Unión Africana. Este director, por cierto, que había compartido antes con los médicos cubanos en Haití, nos dijo así literalmente, ¿no? Es decir, por favor, donde quiera que esté mi organización, yo quisiera que estuvieran los médicos cubanos en cualquier lugar del mundo, porque son extraordinarios. Nuestros principios son la solidaridad, el altruismo, el humanismo y la entrega que nos transmitió nuestro comandante cuando dijo que los colaboradores de la salud son el gran ejército de batas blancas que va a demostrar una vez más, como lo ha hecho hasta ahora, que un mundo mejor es posible. Siempre va a ser posible cuando sigamos las indicaciones, el pensamiento de nuestro comandante, que lo consideramos el padre de la colaboración, y por supuesto de nuestro ejército de médicos. Para nosotros es un verdadero honor poder recibir en nombre de la brigada y de este gran contingente este reconocimiento en honor al doctor Lee Wong, que realmente traduce la voluntad y la disposición de la Organización Mundial de la Salud de seguir cooperando con dicho contingente en aras de poder enfrentar las emergencias sanitarias que se puedan presentar.
y también hacerlo acompañado del doctor Félix Báez, uno de los integrantes de este contingente, que ha sido una expresión del altruismo de cada uno de sus miembros, porque participó en el enfrentamiento al ébola en África Occidental y en este actuar como parte de esa brigada en Sierra Leona se enfermó y no escatimó un solo minuto desde el primer momento en decir que se tenía que recuperar para regresar a Sierra Leona y poder terminar de cumplir la misión internacionalista. Eso sintetiza realmente el compromiso que tenemos con el ser humano y con la cobertura sanitaria a la que nos ha convocado la Organización Mundial de la Salud. Creo que también es la disposición del Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción de nuestro gobierno, de seguir contribuyendo con todos aquellos que lo necesiten. El ébola siempre fue un reto para el médico, tanto un reto diagnóstico como un reto terapéutico, un reto en el tratamiento en el sentido que la atención queda limitada por las barreras de un traje de protección, por tanto es más difícil llegar al paciente y eso no podía limitar nuestra actuación, y creo que la mayor satisfacción de ese trabajo estaba en, al final del día, tener la sonrisa de un niño, poder asistir a un paciente que no tiene remedio, que va a ser una muerte irremisible, y tenderle una mano para que no muera solo. Eso era una tarea más importante que teníamos allí. No obstante, pudimos salvar muchas vidas, hubo cambio de protocolo, la abordaje hacia el ébola cambió con el tiempo y hoy podemos decir que también somos expertos en ébola también. Me tocó combatir el ébola no solo en los pacientes, me tocó combatir el ébola en mi propio cuerpo y nunca perdí la fe en que podía resistir y que tenía un compromiso con la brigada, aquellos compañeros que dejé allí, que si yo podía vencer al ébola había menos posibilidades de morir y que estaban protegidos todos a través de nuestro país y la OMS, que nos brindó siempre su apoyo y su soporte para curarnos. Bueno, este premio para nosotros es un estímulo, un compromiso más para seguir adelante, para estar en los lugares más difíciles, donde más nos necesiten. Es un problema de vocación, es parte de nuestra rutina, nuestro currículo como médicos, tener una tarea como esta. Nosotros no queremos que la tarea esté a la altura de nosotros, sino nosotros a la altura de la tarea para poder cumplirla, por difícil de que esta sea. Una carta del presidente de Cuba, Raúl Castro, resultó ser una grata sorpresa para los cerca de 248 médicos cubanos integrantes de la brigada Henry Reef, condecorados en esta capital con la orden Carlos J. Finlay como reconocimiento a la labor realizada en el combate contra el ébola en África Occidental. En nombre del pueblo cubano y en el mío propio, le transmito un reconocimiento por el heroico trabajo realizado como parte del contingente internacional Henry Reef. Ustedes son continuadores del altruismo y el desinterés personal que ha caracterizado la cooperación médica de la isla, desde que se inició en el año 1963 con el envío de la primera brigada a Argelia. Por los méritos alcanzados durante el cumplimiento de su misión, otros 12 compañeros recibieron la medalla de hazaña laboral en un acto presidido por el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, y otros altos funcionarios del gobierno. Las condecoraciones recibidas hoy las llevaremos con sano orgullo y lucharemos por no hacernos merecedoras de ellas en nuestro diario actuar, porque representan el reconocimiento y modesto aporte de nuestra medicina a la erradicación de esta epidemia. Consolida el prestigio alcanzado por nuestro sistema de salud. También se decidió otorgar con carácter póstumo la orden Carlos J. Finlay a los colaboradores fallecidos mientras laboraron en el enfrentamiento al ébola en Sierra Leona, Liberia y Guinea-Conakry. La misión enviada por La Habana acudió para enfrentar la epidemia de ébola que estaba en su apogeo en varios países de África Occidental y logró en poco más de 6 meses atender a 2.720 pacientes y se salvaron 434 vidas infectadas con el virus. La actuación de los trabajadores de la salud cubanos fue celebrada por los más altos funcionarios de los 3 países africanos y la comunidad internacional. Mucha calor acá en Guinea, pero cuánta satisfacción sienten estos médicos cubanos y este equipo de prensa al poder filmar 7 personas que saldrán
de esas salas. Se decide por la dirección del país en ese entonces, el general de ejército decide enviar un equipo de prensa que reflejara el quehacer de los médicos cubanos. Nosotros entramos por Liberia, comenzamos a grabar los testimonios de los médicos cubanos en Liberia y realmente nos impresionaba el sentir de aquella población. Él pensó que se iba a morir. Hizo 3 semanas. Una semana que solamente fue fiebre, diarrea y vómito. Dice que perdió varias familias, comenzando por su papá. Dice que hubo otros enfermos, su hermano pequeño que también lo perdió. Y hasta donde él conoce, 5 han fallecido. Era un esfuerzo constante porque todos los días en Cuba se viera un material de esos médicos que realmente agradecían mucho, nos agradecían mucho de que su familia en Cuba supiera lo que estaban haciendo ellos allí. Tuvimos que tocar el ébola. Nos embarramos de caca, de sangre, de saliva, de todo lo que esa enfermedad te puede provocar que te contamine, lo tocamos. Una mezcla de temor, preocupación, visión de aprender cómo era aquello allá adentro y otra vez temor, ¿no? O sea, estoy entrando a un lugar altamente peligroso y que cualquier cosa me puede pasar. Porque la enfermedad hemorrágica es una enfermedad que muy pocas probabilidades tiene de salvarse y nosotros hemos logrado hacer eso. Nos sentimos como una bendición para ellos. Y hubo quien hasta decía, usted está loco, eso es una cosa bien difícil, yo no sería capaz de hacerlo, pero todos no pensamos igual ni asumimos la misma actitud ante las necesidades. Y la salud, la educación de nuestro pueblo siempre nos inculcó y nos enseñó que hay que estar donde el deber nos necesita, y eso simplemente fue lo que hicimos. Pudimos conversar con el presidente de Guinea-Conakry, quien a través de ese reportaje que hacíamos para la televisión cubana le solicitaba al general de ejército en ese entonces que los médicos cubanos permanecieran más tiempo en Guinea-Conakry. Hubo gente que dijo, pero Cuba no tiene experiencia con el ébola. Pero nosotros sabemos que en África que los mejores médicos son los cubanos. La gente decía también, no hablan francés. Pero se dijo, bueno, pero muchos guineanos han sido formados en Cuba. Por lo tanto, si trabajan con esos guineanos, no habrá problema de idioma. Por lo tanto, todo lo que la gente pudo presentar como obstáculo no existía en realidad. Realmente los medios internacionales pues callaban. Realmente callaban esa labor de los médicos cubanos. De ahí la importancia de un equipo de prensa de Cuba que viajara por esos días al África y reflejar el quehacer de los médicos cubanos. El gobierno cubano ha mandado 160 profesionales de salud que piensa aumentar hasta 300. Es el gobierno que ha dado una respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en el oeste de África. Así de claro era José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras España, quien criticaba al gobierno español por su aportación frente al ébola de apenas $500.000 de euros, una cantidad ínfima, según la ONG, y que es, añadía, la mitad de lo aportado por un país mucho más pobre como Bolivia. Podemos leer esto en una nota de la agencia Europa Press. Sin embargo, la mayoría de los grandes medios españoles, incluso utilizando partes de esta nota, han pasado por alto la incómoda comparación entre Cuba y España realizada por Médicos Sin Fronteras. Entre los diarios de gran tirada, solo El País la menciona de pasada. Ninguno de los informativos de televisión que recogieron la rueda de prensa la mencionó tampoco. El presidente de Médicos Sin Fronteras España también criticaba a las grandes potencias, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cuyas promesas de envío de materiales y profesionales se han quedado, a día de hoy, en palabras. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en el terreno no hemos visto todavía nada. Sentir el riesgo de morir nosotros, tan cercano, tan real, era algo que nos hacía valorarnos más a nosotros mismos, que nuestra autoestima estuviera más alta
y que los cuidados que tuviéramos que tener con nosotros mismos y con nuestros compañeros fueran superiores. Por tanto, indiscutiblemente, la historia del ébola nos hizo ser simplemente mejores en todos los sentidos que se puedan evaluar. Y al llamado de la patria, así lo diremos, estaremos presentes. Un mundo mejor es posible, pero cuando se haya alcanzado un mundo mejor es posible, tenemos que seguir repitiendo un mundo mejor es posible y volver a repetir después un mundo mejor es posible. Viva la hermandad entre los pueblos. Viva la humanidad. Gracias. Hasta la victoria siempre.